Pagaban por el servicio, pero tenían el derecho de golpearme, por ejemplo, de escupirme. Esos 4 años se volvieron un calvario para mí. Hombres eran 30 diarios, a lo mucho. De lunes a viernes tenía que trabajar de 10 de la mañana a 10 de la noche. Esta joven es Carla Jacinto Romero, quien con apenas 12 años y una vida familiar complicada, se convirtió en el objetivo del operador de una siniestra red que se aprovechó de su inocencia y la explotó durante 4 años. Tras sufrir abusos y maltratos inimaginables, finalmente fue su propia heroína y emprendió una valiente lucha por la redención y la esperanza, convirtiéndose en portavoz de millones de víctimas alrededor del mundo. Quédate hasta el final de este video para que descubras los detalles de esta desgarradora historia, que nos adentra en el tenebroso mundo de la trata de personas y también nos muestra la capacidad de sobrevivencia del ser humano. El caso de Carla Jacinto Romero. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. Carla Jacinto Romero nació en agosto de 1992 en Ciudad de México, en el seno de una familia de bajos recursos. Se sabe que fue la menor de 6 hermanos y que su padre se ganaba la vida como taxista, mientras que su madre trabajaba ocasionalmente limpiando casas. La mujer, de quien solo se conoce que era oriunda de un pueblo de Hidalgo, procuraba que a Carla y a sus hermanos no le faltara comida y las cosas básicas. No obstante, carecían de lo más importante, el amor y el afecto de su madre, quien los crió con mano dura, sobrepasando los límites hasta llegar a la violencia física. Cuando era pequeña, Carla no entendía por qué su madre los trataba de esa manera. Muchos años después de la experiencia que vivió, comprendió que lo hacía porque ella misma había crecido en un hogar disfuncional y violento, por lo que copió el mismo patrón de sus padres, creyendo que los golpes eran la mejor manera de disciplinar a sus hijos cuando hacían alguna travesura o se portaban mal. La infancia de Carla estuvo marcada no solo por las constantes peleas con sus hermanos y el maltrato físico de su progenitora, sino que, además, desde los 5 años, fue agredida sexualmente por alguien de su entorno familiar. Sobre este punto, en ninguna de las múltiples entrevistas que la joven dio posteriormente aclaró de quién se trataba, pero en un video publicado en 2015 por una cadena de televisión, señalaron que se trataba de su padre biológico. Lo cierto es que Carla creció en un hogar donde no contaba con una figura materna que la protegiera, unos hermanos que la quisieran y un padre que estuviera con ella dándole seguridad y estabilidad. La violencia se convirtió en su compañera constante. Cuando comenzó a entrar en la adolescencia, para huir de todo eso, empezó a juntarse con amigos de todo tipo. Solía reunirse en el Parque La Alameda, ubicado en el centro histórico de la capital mexicana, donde los jóvenes expresaban su rebeldía a través del hip hop y el skate. Allí Carla encontraba un refugio, pues podía ser ella misma, sin que nadie viera, más allá de su fachada de chica despreocupada, sin sospechar todo lo que la atormentaba. En ese espacio, ella reía y bromeaba con amigos e incluso llegó a ser su albergue durante algunas noches en las que debía dormir a la intemperie, cuando su madre la echaba de casa luego de una de sus tantas discusiones. A los 12 años, Carla se había convertido en una jovencita vulnerable, pues no se sentía aceptada ni valorada por su familia. Pasaba la mayor parte del tiempo en la calle, ya que en su casa solo había reproches, gritos y abusos. Fue precisamente en ese estado de vulnerabilidad que la llevó a creer en falsas promesas de amor, y la inocencia propia de su edad no le permitió ver la trampa en la que pronto caería. Un día, mientras esperaba a unos amigos en una estación del metro, un pequeño que vendía dulces se le acercó y le dijo que alguien le había enviado un caramelo como regalo. 5 minutos después fue abordada por un chico, unos 10 años mayor que ella, que se presentó como vendedor de autos usados. Dijo llamarse Oscar, pero en realidad ese era uno de los tantos alias que usaba. Ella ocultaba su pasado bajo una cola en el cabello, mientras que Oscar era un hombre joven de ojos color miel y sonrisa encantadora. Alto y fuerte, para Carla encarnaba al príncipe azul de los cuentos de hadas con los que siempre soñaba. Lo que la muchacha no sabía es que su historia estaba lejos de tener un final feliz.
En realidad, el sujeto se dedicaba al negocio del tráfico sexual, actividad en la que se involucró desde los 17 años, cuando trabajaba limpiando en una casa de citas en Ciudad de México. Pronto reclutó a otros 2 hombres, a su hermano y hasta a su madre, quien también fue víctima de explotadores sexuales. Para él, los blancos más fáciles eran las chicas carentes de amor y vulnerables como Carla, y la promesa de una relación romántica era la carnada perfecta. Fue precisamente la fragilidad de Carla lo que lo atrajo como un imán. Comenzaron a conversar y la incomodidad inicial de la adolescente se disipó cuando ambos compartieron las historias de abuso que habían sufrido en el pasado. La jovencita se encontró con un hombre que aparentemente comprendía su dolor, pues Oscar le habló de los supuestos maltratos de los que había sido víctima con su familia. Fue así como se ganó la confianza de Carla y se convirtió en su confidente. Juntos caminaron, comieron helados y se contaron sus historias rotas. La conversación fluyó como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de sus sueños y anhelos. Hubo risas e incluso lágrimas. El tiempo pasó volando y, antes de darse cuenta, ya habían pasado 5 horas juntos. Carla sentía mariposas en el estómago y una conexión especial con aquel chico. El sujeto le habló de las maravillas de Puebla y la invitó para que fueran juntos. Le dijo que podía llevar a 2 amigas para que se sintiera segura, pero en realidad Carla no tenía amigas, ya que sus compañeras de la escuela no se juntaban con ella porque decían que era muy agresiva. La adolescente le dijo a Oscar que tenía un par de amigos a los que podía llevar, pero de inmediato el sujeto le dijo que mejor no invitara a hombres porque sería incómodo para él. Oscar, con su encanto y su habilidad para manipular, supo cómo ganarse el corazón vulnerable de la jovencita, quien en ese momento no imaginaba quién era él en realidad. Pronto, lo que ella creía que era un cuento de hadas se convertiría en su peor pesadilla. La telaraña de la trata de personas se tejía alrededor de ella, y Carla estaba a punto de descubrirlo. Después de ese primer encuentro, intercambiaron números telefónicos. Ella estaba muy emocionada y luego de separarse esperó ansiosa su mensaje. Una semana después, él la contactó y ella aceptó volver a verlo. Se encontraron en el parque, donde Oscar nuevamente le habló sobre el viaje a Puebla. Ella le dijo que le pediría permiso a sus padres y quedaron en verse al día siguiente. Carla sabía que su madre no la dejaría ir, pero había aprendido a desenvolverse con habilidad, especialmente cuando se trataba de pedir que la dejaran hacer algo. Su padre era su aliado y juntos encontraban la manera de sortear las restricciones de su madre, por lo que habló con él y le dijo que iría con unas amigas a Puebla. El hombre le dio la autorización, pero le advirtió que estuviera de regreso en casa a las 10:30 de la noche, para que no tuviera problemas con su madre. Fue así como, la mañana siguiente, Carla salió contenta de la casa y se aventuró a seguir su corazón. Se encontró con Oscar y juntos abordaron un autobús hacia Puebla. El trayecto estuvo lleno de emoción y expectativas. Sin embargo, no se quedaron exactamente en Puebla. De allí abordaron otro colectivo que los llevó a un poblado llamado Acatelco, en Tlaxcala, donde Oscar llamó a su hermano para decirle que los recogiera. Carla quedó confundida, pero su príncipe azul la tranquilizó. En ese momento, la muchacha quedó deslumbrada cuando el otro joven apareció a bordo de un automóvil de lujo color rojo brillante con detalles impresionantes. Ventanilla en el techo, rines cromados y asientos de piel que despedían un olor exquisito, algo que ella nunca había experimentado. Su familia no tenía lujos. Como empleada doméstica, su madre apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, por lo que los cumpleaños y navidades pasaban desapercibidos, sin regalos ni celebraciones. La adolescente se subió al auto rojo junto con su príncipe azul. Viajaron por la autopista de Tlaxcala, encontrándose con unos primos de Oscar, quienes conocían todos los detalles de la vida de Carla. Los jóvenes le dijeron que Oscar les había hablado mucho de ella, que estaba enamorado e incluso tenía planes de casarse. Carla no podía creer lo que oía. No entendía cómo un chico tan guapo y mayor se había fijado en ella. El tiempo pasó volando entre paseos, comidas y charlas. La noche llegó y Carla debía regresar a su casa, donde su madre la esperaba furiosa. Pero antes de emprender el viaje, Oscar le hizo una propuesta inesperada. Le pidió que se quedara a vivir con él en Puebla.
ofreciéndole un mundo diferente, lleno de sueños y promesas, entre ellas la del matrimonio. Tras esa declaración, Carla enseguida se imaginó con el anillo y el vestido de bodas y pensó que aquel joven apuesto sería su tabla de salvación. Sin embargo, en ese momento también recordó lo enojada que debía estar su madre y le dijo al chico que debía regresar a casa. Carla llegó a la vivienda alrededor de las 2:30 de la madrugada y, tal como lo imaginó, su madre estaba molesta y no la quería dejar entrar. Acostumbrada a situaciones difíciles, la chica estaba dispuesta a dormir en la calle, pero su madre le lanzó las llaves y le dijo que entrara. Tenía un palo en la mano, pero en lugar de usarlo contra Carla, solo le dijo que si no quería estar allí, que se fuera. Entonces, ella pensó que era la oportunidad perfecta para escapar de tanto sufrimiento. Esperó a que su madre se durmiera y llamó desde el teléfono de su casa a Oscar para decirle que la habían botado de la casa. Oscar la pasó buscando al día siguiente. Antes de irse, Carla dejó una nota para su madre, inventando que se iba con una mujer comerciante que le daría trabajo y que ella le mandaría algo del dinero que se ganara. Fue así como Oscar se la llevó a Tlaxcala, lejos de su familia. La instaló en una residencia que constaba de 3 departamentos, uno a la izquierda, donde vivían unas personas, entre ellas a una mujer a la que le decían la Morena, mientras que en el inmueble del lado derecho estaban los primos de Oscar, quienes llevaban chicas diferentes cada semana. Oscar y Carla ocuparon el apartamento del medio. Las camas, la cocina y el baño eran compartidos. En ese espacio, Carla vivió en un mundo restringido durante 3 meses. Su compañero la trataba como una princesa, pero le prohibía salir sin permiso. Era un pueblo pequeño y si alguien la miraba o le hablaba, ella debía ser cuidadosa y no decir más de la cuenta. Con el pretexto de que era comerciante de vehículos, Oscar se ausentaba todo el tiempo. Cuando se iba, le entregaba a Carla un fajo de dinero para que comprara lo que necesitaba, pero no era libertad, era control. Él le decía que ella era su princesa, pero en realidad era su prisionera. Durante su encierro, la joven pasaba los días viendo televisión y observando cómo entraban y salían mujeres distintas cada semana del departamento de los primos de Oscar. Eran morenas y rubias, todas parecían formar parte de un enigma que, al comienzo, ella prefirió no resolver. Sin embargo, con el paso de las semanas, empezó a sentir curiosidad y un día le preguntó a Oscar cuál era su trabajo. Entonces, él le dijo la verdad, que se dedicaban a explotar mujeres. Eso asustó un poco a Carla, pero Oscar sabía cómo manipularla. La tranquilizaba diciéndole que a ella no le pasaría nada, que se casarían y tendrían una familia. Pero luego, como un lobo disfrazado de cordero, le insinuaba que tal vez ella también podía trabajar como las otras mujeres. Durante 3 meses, el sujeto la respetó. Solo la abrazaba, como si quisiera protegerla del mundo oscuro en el que él participaba, mientras ella lo miraba con sus ojos inocentes. Le daba regalos, ropa, comida y la trataba como a una verdadera princesa. Pero un día, todo cambió. Oscar le dijo que el dinero se había acabado y que ella debía trabajar. Ingenuamente Carla pensó que sería vendiendo algo, trabajando en una cocina o hasta de limpieza, pero su supuesto novio ya había decidido cuál sería su destino. La primera vez que la llevó a trabajar fue a Puebla. La dejó en un hotel del centro de la ciudad donde otras chicas vestidas con faldas cortas y en tacones esperaban en unas filas. Sin embargo, había algo que no encajaba. Ella tenía solo 12 años y las otras mujeres eran mayores de edad. El dueño del hotel le pidió su credencial electoral, pero como ella no tenía, ese día no pudo trabajar. La joven se encontraba atrapada en una situación que no comprendía del todo y su futuro se volvía más incierto con cada minuto que pasaba. Al día siguiente le sacaron fotografías y falsificaron una credencial de elector con el nombre de otra chica llamada Leticia, señalando que tenía 18 años. 2 días después, la mujer a la que llamaban la Morena le dijo que era comerciante y que se iría con ella a trabajar a Guadalajara. Carla, aún inocente de todo, pensaba que en realidad iba a ayudar a la mujer a vender productos. Pero al día siguiente, mientras estaban hospedadas en un hotel,
La morena comenzó a revelarle secretos que la sumergieron en un mundo desconocido. Le explicó lo que tenía que hacer para ejercer como trabajadora sexual, cómo usar un condón, cuánto debía cobrar y cómo debía vestirse para su nuevo oficio. La joven, que solía usar tenis y no sabía caminar en tacones, se vio transformada por instrucciones del hombre que decía amarla. Así comenzó su periplo junto a otras chicas. Aún sin entender del todo lo que sucedía, Carla se enfrentaba a una encrucijada. El tiempo pasaba mientras era trasladada de un lugar a otro como un objeto sin voluntad. Guadalajara, Irapuato o Puebla, los nombres de las ciudades donde la llevaban se mezclaban en su mente, igual que los rostros de los hombres que pagaban por su cuerpo. La enviaban a burdeles de distintas ciudades, moteles de carretera, calles conocidas para el trabajo sexual e incluso casas. Según declaró posteriormente, no tenía días libres y atendía a 30 clientes por día. El Corsario, un oscuro rincón de fábricas y hoteles, se convirtió en su mundo. Allí los dólares pasaban de mano en mano y ella se perdía en la penumbra. Los clientes frecuentes la buscaban, algunos se enamoraban de su fragilidad, otros la querían solo para satisfacer sus deseos más oscuros. Carla aprendió a tratarlos, a sacarles el dinero rápidamente. Pagaban 80 pesos mexicanos, alrededor de $5 actuales, por un rato con ella. En otros lugares el precio variaba, pero siempre era poco para lo que ella entregaba. Los viernes eran los peores días. Desde la mañana hasta la madrugada del sábado, Carla debía estar disponible. No podía enfermarse, ni siquiera durante su periodo. A veces se ponía una esponja para ocultar el sangrado, mientras los clientes la despojaban de su dignidad. Carla no podía evitar pensar en su padre, en las lecciones que él le había dado sobre la forma en que esas mujeres se ganaban la vida. Pero la realidad en ese mundo era diferente. Allí las reglas eran otras y ella no sabía cómo jugar. Lo cierto es que su vida ya no era suya, le había sido arrebatada. El cuento de hadas se desmoronó cuando Oscar la entregó a otros hombres, como si fuera una mercancía. La niña se convirtió en una marioneta en manos de desconocidos. Pues era alrededor, dependiendo el día y dependiendo si era quincena o no quincena, de pago o no pago, porque a veces algunos les pagaban a la semana, pero era más alrededor de la quincena. Entonces a la semana, dependiendo la hora que trabajaba, de 8 a 10, eran aproximadamente de 25 o 28 clientes al día. Los clientes variaban mucho en su actitud. Algunos llegaban felices, mientras otros estaban enojados y violentos. El hecho de que algunos llevaran armas como navajas o pistolas hacían que la situación fuera aún más difícil y peligrosa. Golpes, cadenas y quemaduras. Cada día era una lucha para Carla por sobrevivir y, tal como confesó tiempo después, muchas veces pensó en quitarse la vida. La primera vez para mí fue muy difícil. Ya había venido yo de un abuso sexual constante, de una sola persona. Ahora los que me iban a abusar eran diferentes personas con diferentes caracteres y ahora de otra forma, porque pues ya de alguna forma pagaban por el servicio, pero tenían el derecho de golpearme, por ejemplo, de escupirme. El escenario que enfrentó Carla era desconocido y aterrador. Sufrió abusos incluso de policías que la extorsionaban con grabarla y exhibirla con su familia si no le ofrecía a ellos sus servicios. También recibió golpes por parte de su captor. El amor y el miedo se entrelazaban en su corazón. Oscar se había convertido en su mundo, su única conexión con la humanidad. Aunque la esperanza de un futuro mejor se desvanecía, la necesidad de pertenecer y ser amada la mantenía atada a él. Carla se convirtió en una víctima silenciosa de la violencia, atrapada en un ciclo perverso de dolor y desesperanza. Mientras ella padecía todo eso, su madre se había sumido en la desesperación por su ausencia. Distinto a lo que Carla creía, el amor que sentía por ella era profundo, pero nunca supo cómo expresarlo. Criada en un hogar violento, la mujer había aprendido a comunicarse a través de golpes y gritos, y ahora enfrentaba el desafío de encontrar a Carla sin recurrir a esas tácticas. Junto a sus amigos, recorrió las calles durante meses, preguntando en cada esquina, buscando cualquier rastro de su hija.
denunció su desaparición, pero la incertidumbre la carcomía. Carla, por su parte, se encontraba en un lugar oscuro, lejos de todo lo que conocía. No podía decir que quería regresar a casa con su madre, aunque la extrañaba. Recordaba los golpes y pensaba si eso que tenía ahora no era peor que lo que dejó atrás. Cada golpe que recibía, tanto de los clientes como de Oscar, dejaba huella en su piel, pero también en su alma. El hombre al que un día vio como un príncipe la lastimaba con sus manos y sus palabras. Después de cada paliza, él aparecía con rosas rojas pidiéndole perdón. Y mientras le entregaba las flores, le decía que todo lo que hacía era porque la amaba. Carla miraba las rosas con ojos cansados, preguntándose si el amor podía doler tanto. Las espinas de las flores parecían clavarse en su piel, como recordatorios de su sufrimiento. Carla soñaba con escapar, con encontrar un camino hacia la libertad. Las rosas rojas seguían llegando, pero ya no eran suficientes para calmar su dolor. Cada día se preguntaba cuánto más podría soportar y cuánto más tendría que pagar por un supuesto amor que la destruía. En un mundo oscuro y clandestino, su vida tomaba rutas impredecibles. La quincena marcaba un ritmo particular. Pago o no pago, la danza de la supervivencia continuaba. La clientela era diversa, desde barrenderos hasta abogados o arquitectos, pero todos debían ser atendidos por igual mientras pagaran. Entre las cuatro paredes de una habitación, ella era solo un objeto, un producto con un precio marcado. Pero Carla no solo debía tener relaciones con completos extraños, también debía complacer a Oscar, quien la obligaba a tener intimidad con él cuantas veces quería, sin ninguna protección. A los 15 años le llegó un regalo inesperado, un embarazo. Cuando le dijo a Oscar que estaba esperando un hijo de él, este la golpeó salvajemente, pues aseguraba que no era suyo. La obligó a tomar unas pastillas para interrumpir la gestación que resultó ser de gemelos. Al día siguiente, Carla tuvo que ser llevada al hospital para que le hicieran un legrado uterino. Una vez de regreso en la casa, Oscar la amenazó con quitarle la vida si volvía a quedar embarazada. La chica no pudo trabajar durante un par de meses. Sin embargo, en ese tiempo mantuvo relaciones con Oscar y volvió a quedar encinta. Al enterarse, el hombre permitió que Carla continuara con el embarazo, pero no por bondad, sino porque con ese bebé podría tener más control sobre ella. Pese a su estado, era obligada atendiendo clientes, a quienes les daba placer estar con una adolescente embarazada. Fue en esa época cuando Carla conoció a un hombre de 62 años llamado José Víctor Becerra, quien trabajaba como químico en una fábrica y se convirtió en una especie de ángel que le tendió la mano en medio de la tormenta. El hombre la alentaba a que huyera y cambiara de vida, aunque al comienzo Carla no confiaba en él, pues sentía que todos le habían fallado. Poco a poco José se fue ganando su confianza y su cariño. Dejó de ser un cliente para convertirse en un verdadero amigo y protector. Le compraba ropa, le hacía regalos para ella, e incluso le empezó a depositar dinero en una tarjeta para cuando decidiera escapar. El embarazo de Carla fue un desafío que él abrazó con ternura. Le llevaba comida, ácido fólico y tenía pequeños gestos que tejieron un lazo de confianza entre ellos. José no pagaba por sexo, sino por escucharla. Fue el único que la vio como un ser humano, no solo como un objeto. Durante más de un año, José se mantuvo cerca de ella. La consoló luego de que diera a luz el 6 de septiembre de 2007 y también cuando le arrebataran a su pequeña al mes de nacida. Oscar la manipulaba, advirtiéndole que si se escapaba la niña, pagaría las consecuencias. No sabía si comía, no sabía en dónde dormía, con quién estaba, no sabía absolutamente nada de ella. Entonces ahí cuando empiezo a pensar, esto ya ni es mi vida ya no vale, ya no siento nada. Oscar era el dueño de este mundo subterráneo y tejía hilos invisibles con los que ataba a todas esas mujeres, a quienes lograba mantener bajo su control con amenazas constantes, fotos, documentos o cualquier lazo que les impedía huir. A pesar de la insistencia de José para que escapara, Carla sentía miedo, no solo por ella, sino por su familia y su hija. El chantaje psicológico que Oscar ejercía sobre ella era lo que la mantenía en ese lugar.
Sin embargo, luego de 4 años de infierno, algo cambió. La niña, ahora una joven de 16 años, lucharía por su vida y por su propia supervivencia. Finalmente Carla comprendió que había llegado el momento de buscar la libertad. Así, con el corazón temblando, pero decidido, la joven tuvo que ganarse la confianza de sus captores, que incluía reclutar a una joven también para que la explotaran sexualmente. Gracias a eso, pudo obtener un poco más de libertad. Vivía en una habitación rentada en una zona donde solo estaban las proxenetas en Puebla. Para septiembre de 2008, Carla aprovechó que estaba en buenos términos con Oscar para pedirle que la dejara ver a su hija, quien para ese momento ya tenía 1 año. También le rogó que la dejara ir a visitar a su familia, a la cual no veía desde hacía 4 años. Carla pensaba que Oscar le diría que no, pero contrario a eso, el sujeto le dijo que si le daba el dinero que ganaba en 1 semana, la dejaría ver a la niña. El problema estaba en que la cantidad que debía reunir era bastante alta, pues se trataba de una suma cercana a los 75,000 pesos mexicanos, equivalente a unos $4,200 actuales, y solo tenía pocos días para juntarla. Pese a lo difícil que resultaría, Carla pensó que esa sería la única oportunidad que tendría para escapar, por lo que aceptó el trato. Le contó a su amigo José sobre la propuesta y él, sin dudar, se ofreció a ayudarla, dándole la mitad del dinero que necesitaba. La otra mitad logró reunirla a ella. Una parte era el dinero que el mismo José le había depositado durante más de 1 año, y el resto lo ganó trabajando durante 1 semana. Trabajé toda 1 semana, me dejó sola toda 1 semana. Y para esto, la mitad me la dio mi cliente y la otra mitad la tuve que trabajar yo. Cuando tuvo el dinero completo, habló con Oscar. Tal y como lo habían acordado, ella le dio el monto fijado y él le llevó a la niña. Al ver a la pequeña ya de 1 año, la joven rompió en llanto. La abrazó y besó muchas veces. Notó que la niña tenía una marca de quemadura en el labio, la cual era una señal de que había sido maltratada por sus cuidadores. Eso fue lo que terminó de darle valor para huir. Antes de que se marchara, Oscar le advirtió que no se le ocurriera escapar, pues no importaba el tiempo que le tomara, la encontraría y acabaría con su vida y la de su familia. Superando el miedo que le infundó esa amenaza, Carla se armó de valor para huir con ayuda de José, su casera y el dueño de una farmacia vecina que conocían su sufrimiento, quienes se unieron para apoyarla en su plan de escape. Esperó 2 días para no levantar sospechas, y al tercero, abordó un taxi que le habían conseguido sus salvadores. El vehículo la llevó hasta la terminal de autobuses de La Capu, donde abordó un colectivo rumbo a la casa de una tía. Durante todo el trayecto, la joven temblaba solo de pensar que alguien pudiera descubrirla. Cuando finalmente llegó a la residencia de su familiar, le contó todo el sufrimiento que había pasado. En ese momento, la verdad, era un miedo intenso porque escuchaba tantas cosas de que las chicas ya no regresaban cuando se escapaban, de que luego ya las encontrabas en una barranca. Carla recordó que en alguna oportunidad escuchó a una de las chicas hablar sobre una fundación llamada Camino a Casa, la cual ayudaba a niñas y jóvenes víctimas de la trata de personas, por lo que decidió acudir para pedir apoyo. Allí fue recibida por Rosy Orozco, directora de la organización, quien sin dudarlo le ofreció la ayuda que necesitaba para superar todo el infierno que había vivido. Se desconoce si tuvo contacto con sus hermanos o sus padres. Solo se supo que, después de escapar de sus explotadores, Carla se centró en su recuperación. Pero las cosas no resultaron fáciles, pues, lejos de sentirse a salvo, todo a su alrededor le inspiraba miedo y desconfianza, al punto que se aisló casi por completo. No quería saber nada de su familia, ni tampoco de su propia hija. Yo ya no quería saber nada del mundo normal, no quería saber de hombres, no quería saber nada de mi familia, ni siquiera de la propia hija que tenía. No sabía ni siquiera cómo cargarla, no sabía ni siquiera cómo cambiar los pañales, no sabía absolutamente nada. Carla recibió terapia y apoyo para sanar las heridas físicas y emocionales. Luego de varios meses de tratamiento psicológico, finalmente pudo escapar de la prisión mental que la había mantenido cautiva. Atravesó la oscuridad hacia la luz, hacia la posibilidad de sanar.
La joven logró terminar sus estudios de primaria y secundaria e incluso hizo un curso de hotelería y turismo. También se unió a una fundación llamada Reintegra de Estados Unidos, la cual la ayudó a desarrollarse profesionalmente, a través de talleres de oratoria para hablar en público y cursos de estilista. Es ahí cuando me doy cuenta que el labor era no nada más callarte lo que te había pasado, no apenarte lo que te había pasado, porque no era pena, no era tu culpa lo que te había pasado. La vulnerabilidad que la llevó a creer en un amor falso la impulsó a convertirse en un faro de luz para otros. Su valentía y determinación la transformaron en una activista incansable contra la trata de personas, compartiendo su historia en conferencias y eventos para crear conciencia sobre este delito que cada día gana terreno en todo el mundo. Llevó su testimonio hasta el Vaticano, el Congreso de los Estados Unidos y a miles de personas en todo el mundo. Su misión, sensibilizar sobre la trata de personas y ofrecer esperanza a quienes aún estaban atrapados en ese abismo. Se desconoce si Carla retomó el contacto con sus padres y hermanos, pero se sabe que intentó llevar una vida tranquila junto a su hija. No obstante, a más de 10 años de su escape, confesó en una entrevista que lo más difícil de superar fue el miedo a que en cualquier momento volverían para hacerle daño a ella o a su familia. Asimismo, habló sobre José, su salvador, quien lamentablemente había fallecido poco después de que ella escapara. Señaló que, gracias a él, volvió a creer en la buena voluntad de las personas y se dio cuenta de que no estaba sola y que había gente que verdaderamente la quería. Para 2020, en un operativo federal, fue detenido Oscar, quien durante más de una década había estado libre y evadiendo la justicia, mientras seguía explotando mujeres en su negocio turbio. Gracias a la denuncia de Carla, se había emitido una ficha roja de la Interpol, hasta que fue capturado y acusado por los delitos de homicidio y corrupción de menores. Lo último que se supo al respecto fue que hasta 2023 no había sido juzgado, debido a una serie de amparos presentados por sus representantes legales para evitar que lo procesaran judicialmente. Para marzo de 2024, la experiencia de Carla fue usada por la senadora Katie Britt durante su refutación del Estado de la Unión en apoyo de la ley Megan, que exige que las autoridades estadounidenses compartan información relativa a los delincuentes sexuales infantiles cuando estos criminales intentan viajar al extranjero. La senadora acaparó la atención pública al ser duramente criticada por sus detractores políticos, por usuarios en las redes sociales y por la misma Carla, pues hizo referencia a las agresiones sexuales que sufrió la joven, intentando vincular la historia de la chica con las políticas fronterizas del presidente estadounidense Joe Biden. Al respecto, Carla aclaró en una entrevista que ella había sido objeto de tráfico sexual hacía unos 20 años atrás en México y no en Estados Unidos, y el responsable fue un proxeneta y no los cárteles de la droga mexicanos, como dijo la parlamentaria en su discurso. Desde entonces, la senadora ha defendido su posición e insistió en que no tenía intención de culpar al presidente Biden por la desgarradora experiencia de la joven mexicana. La historia de Carla es un testimonio de resiliencia y valentía. Su lucha no solo fue por su propia supervivencia, sino también para proteger a otras personas de la misma pesadilla que vivió. Con su activismo ha puesto nombre y apellidos a una desgarradora realidad que afecta a miles de jóvenes mexicanas y del mundo entero. Según los datos publicados en el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, actualmente más de 12 millones de personas son víctimas de trata a escala global, de las cuales aproximadamente 70% son mujeres y niñas. Con respecto a México, se estima que casi 400,000 personas son víctimas de este negocio ilícito, que genera ganancias de 99,000 millones de dólares, siendo uno de los mercados negros más rentables, detrás del narcotráfico, que supera los 150 millones de dólares anuales. El corredor Puebla-Tlaxcala, en el que operaba el grupo que explotó a Carla, está marcado como zona roja en México, según reportes, y aún es utilizado como destino de miles de personas captadas, tanto del interior del país como del extranjero.
aunque aún lleva en su cuerpo y en su mente las marcas de esa terrible experiencia. Carla Jacinto ha dicho que sus cicatrices son recordatorios de su fortaleza. Si bien el pasado no se borra, cada persona elige cómo definirlo, si vivir como víctima o como sobreviviente. Para la fecha de publicación de este video, a mediados de 2024, Carla es una madre orgullosa de una joven de 19 años. En sus conferencias, pide a los padres poner mucha atención, dedicación y amor a sus hijos para que no huyan de casa, como una vez lo hizo ella. También recomienda alertar a los adolescentes de los peligros que corren con las redes sociales y videojuegos en línea. Carla no ha permitido que su pasado la defina, y ahora es la voz que rompe las cadenas, recordándonos que la trata de personas es una forma de esclavitud moderna y que erradicarla es una batalla que nos convoca a todos. Cuando cada uno de nosotros tenemos una hoja en blanco, tenemos la posibilidad de escribir una nueva historia. Y todo ser humano merece esa nueva oportunidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.